¿Cómo les va? Muy buenos días, 11 de la mañana y 2 minutos. Estamos empezando programa de viernes, que puede ser que uno se equivoque, pero la verdad creo que hay suficientes garantías para que sea un muy buen programa, porque estamos con María Caferata, estamos con Carolina Ramos, y la verdad que pasaron un montón de cosas esta semana que tienen que ver con lo que pasa esencialmente en los próximos días con el presupuesto y con lo que intenta hacer la agenda del gobierno desde acá hasta fin de año. Sucintamente uno tiene, alguna declaración que me parece a mí que es importante de un hombre del Frente Renovador, Giuliano, que dijo, nosotros en Unión por la Patria estamos por la unidad. Si la unidad cruje, habrá que ver qué hace, dijo un hombre que es el presidente del partido de Sergio Massa. Hay división en la Unión Cívica Radical, se calienta la interna del peronismo, hay reuniones con gobernadores amigos y no tan amigos del presidente, así que me parece que hay un montón de cosas que habrá que ir analizando con cuidado, cómo van a pesar desde acá hasta el intento del gobierno de aprobar el presupuesto, creo que allá por el 26 o 27 del mes de noviembre. Comienzo saludando a mis compañeras. Carolina Ramos, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo estás, Pato? Me encantó el resumen que hiciste de la semana. Y voy a fondo un poco, vamos a hacer también una breve síntesis. Te nombro algunas de las cosas que pasaron esta semana en diputados. 3 secretarios del Ejecutivo hablando del presupuesto. Tuvimos a Daniel Scioli de Turismo, Carlos Torrendel de Educación en el día de ayer y Yanina Nano Lembo de Familia, Niñez y Adolescencia el mismo día que Scioli. Tuvimos dictamen sobre juicio por jurados, tuvimos dictamen sobre la elevación de las penas por cometer incendios, se renovó el debate sobre la reforma a la ley de DNU, que vamos a estar hablando de ese tema. Se viene también, Pato, el debate sobre aerolíneas, que venía bastante planchado. Parece que ahora el oficialismo quiere poner un pie en el acelerador y firmar dictamen la semana que viene. Y a todo eso, sumale, Pato, la ruptura del bloque de la UCR. Ayer tuvimos la formalización del nuevo bloque radical que se llama Democracia para Siempre, lo preside el diputado Pablo Giuliano. Así que todos esos condimentos y algunos más tuvo esta semana que está terminando. Caferata, todo esto, lo que estamos contando, ¿es bueno o es malo para el gobierno? A mí me parece que tanta atomización me parece que puede terminar siendo funcional. ¿Qué dice Caferata? ¿Cómo ¿Qué le tal, va? Pato? Hola, Caro. Sí, a ver, en principio el gobierno nacional y la Libertad Avanza se ocupó de dejar muy en claro que la ruptura del bloque radical había sido motorizada en parte por ellos. Ellos decían, originalmente hubo muchos anuncios sobre que el bloque se iba a romper, Hace 2 semanas que venimos hablando de la posibilidad de que el bloque radical se rompe, y al final no se rompe el martes, se rompe el miércoles. ¿Y qué pasó en el medio? Una foto de Campero y el resto de los diputados radicales con Martín Menem y un encuentro en Casa Rosada en el cual terminan participando junto a otras figuras del radicalismo, pero que no estaban ni el sector de Lustó ni estaba el sector de Manes. A partir de esa foto un poco todo se precipita y se termina consolidando la ruptura del bloque radical, y en la Libertad Avanza dicen, mirá, antes de esa reunión que encabezamos nosotros y convocamos nosotros, no había ruptura del bloque radical, así que no solamente les conviene, sino que hay un poco de jactancia de parte del oficialismo respecto a esa ruptura. Y otra cosa que a mí no me termina de cerrar, porque hoy veía un montón de quejas dentro del PRO y dentro de los gobernadores amarillos o neoamarillos, diciendo, resulta que vamos a hablar con el presidente no nos da nada. Pero eso choca con algo que me parece, a veces hago alguna similitud entre lo que hoy plantea el PRO y lo que en algún momento planteaba de Loredo también, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasa? El PRO te pide, pero me parece que el gobierno no te da, porque sabe que en definitiva, sabe el gobierno, que el PRO no tiene otra opción que acompañar. Cuando las papas queman, va a ser o Milei o el kirchnerismo, y el PRO se termina inclinando por el gobierno, y por eso no le da nada, porque sabe que cuando la cuestión sea blanco o negro, termina acompañando al gobierno, me parece. ¿O no es tan así, María? A ver. Coincido, pero 100% en tu análisis. Me parece que el PRO está teniendo cada vez menor margen de maniobrabilidad en su relación con el gobierno nacional. Ahora, el presupuesto es otra historia. El presupuesto es el momento en el que todas las fuerzas políticas se sientan y le dicen, está todo bien, te damos las herramientas, te acompañamos, tenés una imagen positiva que supera la negativa. Ahora
un poco la mía donde está, claro, en el sentido de que yo tengo que la gran mayoría de la obra pública que tenía me la traspasaste y me quedé sin plata para continuarla, tengo congelados los salarios que están corriendo por debajo de la inflación, tengo conflicto con los docentes, con los hospitales. Tengo el proyecto que me presenta La Libertad Avanza a Jorge Macri, que es Macri puro en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Entonces frente a eso es, a ver, vos tenés que garantizarme, aunque sea que un determinado porcentaje de las horas lleguen a buen puerto, que se resuelva la coparticipación porteña, y un poco la reunión que hubo durante el día de ayer con un Javier Milei, que hay que aclararlo, está volviendo a sentarse al frente de una mesa de negociación política, ¿no? Y lo hizo 2 veces. Lo hizo 2 veces, lo hizo con los gobernadores peronistas el lunes y lo hizo el jueves con los gobernadores del PRO, que los gobernadores del PRO igual, aparte, le presentaron un pliego de demandas de todos los gobernadores de Juntos por el Cambio, lo que quedó Juntos por el Cambio, que solamente sirve en términos de los que son las provincias, ¿no? Pero ahí hay un Javier Milei que al menos para cerrar presupuesto, si bien por un lado está diciendo que no le importa aprobarlo, se está sentando a conversar y a mantener cierto vínculo con los gobernadores, que era un poco también lo que le pedían sus aliados. Sí. Caro, vos dijiste aerolíneas. Sí. ¿Se puede avanzar con eso? Bueno, a ver. Porque además, digo, lo otro que creo que quedó claro acá en esta mesa, digo, que es muy importante, lo que pasa con la ex AFIP y la nueva ARCA, con todo el ruido que hay. Digo, eso no va a pasar por acá, eso está inmerso en el tema de la ley bases. Pero aerolíneas sí. Aerolíneas sí, porque recordemos que a pesar de que el Ejecutivo dictó un decreto de alguna manera abriendo el trámite, es el Congreso el que tiene que definir. Esto siempre estuvo claro. De hecho, en esa dirección iba también la ley bases, ¿no? Bueno, Aerolíneas, recordemos, se había eliminado la privatización de la ley bases. Era una condición en su momento del senador Blanco. Del senador Blanco, por eso, Pato, las mayores dudas están puestas en el Senado. Pero ojo que también en diputados, yo te diría que el escenario está muy abierto. No tengo tan claro que el oficialismo al día de hoy tenga los votos para privatizar Aerolíneas. A ver, la intención de la Libertad Avanza y del PRO es firmar dictamen el próximo martes en las comisiones de presupuesto y de transporte. ¿Para Aerolíneas? Para Aerolíneas. A ver, todavía el plenario no está convocado. En la reunión que tuvo lugar esta semana que mencionaba María en Casa Rosada, el gobierno pidió apoyo a los radicales para que acompañen la privatización. De Loredo asegura que en el bloque hay una gran mayoría a favor, de hecho así lo votaron en la ley bases. Hay que prestar atención qué hace este nuevo bloque de Democracia para Siempre, que todavía no fijó posiciones en ningún tema, no solo en las aerolíneas, todavía están manejándose con cierto cuidado. Digo, y te agrego, sería Pato, raro, perdóname, que terminen acompañando con nombre propio y bloque propio, que hagan lo mismo que el bloque de Loredo. Para mí también sería muy raro, porque claramente este nuevo bloque tiene un perfil opositor a Milei, pero yo diría esperemos. Y la clave en este debate va a estar en el bloque, en realidad, Encuentro Federal, que es el bloque que encabeza Miguel Pichetto, donde no están asegurados los apoyos todavía. Recordemos que en las comisiones Nicolás Massot hizo un fuerte reclamo para que la ley diga cómo va a ser la privatización, cuál va a ser el mecanismo, porque el proyecto solamente habla de declarar sujeto a privatización, no especifica detalles. Y eso es lo que piden en el bloque de Encuentro Federal. Yo lo que veo ahí, digo, no todos son relaciones humanas, pero no pueden estar exentas las relaciones o los vínculos humanos. Y lo que veo por parte del gobierno para con Encuentro Federal y de Encuentro Federal para con el gobierno es que eso está roto. Ayer yo lo escuché durísimo a Monzó, por ejemplo, y tenemos el intercambio de Milei con Pichetto. Me parece que a partir de ahí es como más complejo, ¿no? Sí, el tema. Y en términos de ver lo que hace este nuevo grupo de radicales que por ahora se está llamando Democracia para Siempre. Sí. Hay que aclarar que si bien claramente uno de los motivos de la ruptura no solamente tienen que ver con la conducción de Rodrigo de Loredo, la presencia de estos 5 diputados radicales oficialistas, sino también con reperfilar un diferente tipo de oposición. Ahora, ellos no quieren ser oposición intransigente y que sea una equivalencia Unión por la Patria. Unión por la Patria, pero Encuentro Federal también tiene, si bien hay relaciones rotas que son... Puedes decir Democracia para Siempre. Sí, digo Democracia para Siempre. Entonces hay que ver cómo participan de este juego de oponerse más firmemente al gobierno nacional y al mismo tiempo no quedar como que son solamente oposición, ¿no? Que es un poco, en términos pensando en las elecciones del año que viene. Y también pensando en eso, el juego
luego yo creo que vamos a empezar a ver cierta simultaneidad entre Encuentro Federal y este sector del radicalismo, que si bien todavía no podemos hablar de interbloque, están recién empezando a... ¿Encuentro y Democracia para Siempre? Sí, exactamente. Hay conversaciones muy incipientes todavía. Muy incipientes, y aparte hay que ver si a Encuentro Federal definitivamente les sirve, hay que ver si a los radicales les sirve desperfilarse adentro de un interbloque mucho más amplio, que tiene sectores políticos muy distintos, pero sí hacen a lo que están viendo todos en el 2025. Se está empezando a gestar una alternativa de centro que no sea ni el peronismo, o al menos no el peronismo más kirchnerista, y que no sea Milei con el PRO, con mucho énfasis en la provincia de Buenos Aires, y vos ahí tenés a Facundo Manes, que juega en la provincia de Buenos Aires, tenés también a Emilio Monzó, que está ahí buscando diferentes adherentes también para competir la provincia de Buenos Aires, lo tenés a Schiaretti, lo tenés a Randazzo. ¿Qué sabés de Schiaretti vos? Está a full preparando su armado nacional, está trabajando mucho codo a codo con el diputado Carlos Gutiérrez. Que hubo un desembarco fallido en lo que iba a ser el acuerdo con Rodríguez Larreta por parte de Schiaretti, ¿no? Sí, claro. Poco antes del cierre de listas. No terminó jugando Larreta. Sí. Pero ahí hay que prestarle mucha atención a Monzó, que aparte es lo que él mejor hace, que es ir buscando, y está empezando a juntar también a los larretistas. Monzó encabeza muchas de las conversaciones con Álvaro González, con Baldassi. Entonces, y todo pensando de vuelta en la provincia de Buenos Aires, que la provincia de Buenos Aires es hoy por hoy uno de los dolores de cabeza más grandes que tiene el gobierno nacional, porque si bien ya podemos anticipar básicamente, y creo que el propio Milei ya lo oficializó, que va a ser Espert, el que va a encabezar la lista de diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires, ven ahí que necesitan ganar la provincia de Buenos Aires, pero todavía no está de todo claro los votos. Y hay acá un sector que todavía no terminó de alinearse con el gobierno nacional, pero no está con el peronismo kirchnerista, si lo querés, que quiere jugar en la provincia de Buenos Aires, y si bien las elecciones no es lo mismo que el Congreso, vos tenés muchos sectores de ese sector del radicalismo que están pensando en jugar en las elecciones con Encuentro Federal. Datazo de la provincia de Buenos Aires, lo que contó Estela de Carlotto ayer también, ¿no? Ella participaba de un acto, el acto tenía que ver con un aniversario de abuelas, estaba ella en el medio, como la vieja loca, creo que dijo, entre Cristina y Kicillof, que no se hablaron, dijo ella. Y la verdad, Carlotto, no entiendo gente gritando a favor de Cristina en un acto organizado por el gobernador. Era apuntando Carlotto a la cámpora, una cosa, la verdad, en plena interna del peronismo. A mí me gustó algo que solamente lo puede decir Estela de Carlotto, ¿no? Que se parecían chicos. Exactamente, claro. En un momento. Y muy molesta, hay que enojar a Estela de Carlotto, que tiene 94 años, me parece. Exactamente. Que fue la que se encargó de maniobrar. No era un lugar para llevar la interna ahí, claro. Bueno, pero tengamos en cuenta igual que Estela de Carlotto se echó al hombro la tarea de reencontrar los Axel Kicillof y a Cristina Fernández de Kirchner. No salió como ella esperaba, ella tal vez esperaba que al menos por ese encuentro del aniversario de las abuelas se pudiera mantener una relación un poquito más cordial, no se logró. Y la guerra de cantos que hubo entre los de Cristina Presidenta y Axel querido, el pueblo está conmigo, creo que era así el otro canto que le respondían, más a ese es más que hubo conflicto afuera del Teatro en La Plata, terminó empeorando. Totalmente. En todo caso, no desescaló el conflicto definitivamente. Y otra, ahora digo, una cuestión que hoy pensaba esto, ¿no? El presente del gobierno en diputados, por lo menos, ¿qué te muestra? Te muestra, bueno, La Libertad Avanza, que cauterizó alguna posible salida, porque la verdad, hace como 2 o 3 meses no hablamos de crisis en La Libertad Avanza. Se le unificó casi in totum todo el bloque del PRO. Mostraron los partidos provinciales que cuando tienen que acompañar, acompañan. Tenés las reuniones de Milei con los gobernadores, digo, de lo que era el oficialismo cuando empezó esto con la ley Bases, que eran choques y no hablaban con nadie, y Caputo no aparecía, reuniones reservadas. Santiago Caputo apareció públicamente en la reunión con los radicales, cosa que no era como muy común. Digo, se han consolidado en este bloque que evita los 2 tercios. Conseguir 129 es más difícil, pero uno los ve más operativos y un poco más armados que al comienzo, me parece. Hay un mecanismo más aceitado, es cierto. Hubo aprendizajes de la ley Bases. De todos modos, a ver, en las reuniones que viene manteniendo con gobernadores y con diputados, tampoco es que haya acuerdos demasiado cerrados, ¿no? Digo,
ante los planteos que reciben los funcionarios, la respuesta casi obligada es no, respetemos el déficit cero. Digo, eso no se toca, entonces a partir de ahí empieza, bueno, ¿y cómo hacemos? Y todavía no hay demasiado horizonte en cuanto a qué partidas se van a tocar para aumentar otras, ¿no? Creo que, bueno, en estas reuniones todavía no hay consensos demasiado cerrados. Me parece que pasa esto, lo que hablábamos, María, de que, bueno, en definitiva, el gobierno sabe que el PRO los va a terminar acompañando. Y acá lo hemos hablado con vos y con vos. Creo que el gobierno es el que mejor juega esto de, che, a ver, ¿no te gusta este presupuesto? Yo sigo prorrogando en el 2022. Y ese escenario es un escenario que preocupa mucho más a la oposición que al oficialismo. Entonces reclaman razonablemente, pero tienen un tope para el reclamo, me parece. Sí, ¿no? Sí, que es el temor a que efectivamente no haya presupuesto. Claro. Sí, en ese juego de la gallina se nota que la oposición tiene más para perder. Porque vos imaginate, Pato, a ver, ayer vino Torrendel a exponer y defender el ajuste que va a haber en el presupuesto universitario, ¿no? Porque él fue muy claro en ese sentido y defendió que no iba a haber incrementos para los fondos universitarios, que es un poco el centro del conflicto social que está habiendo hoy por hoy. Ahora, imagínate discutir con el presupuesto universitario del 2023 y hacer ese reclamo sobre la actualización inflacionaria compartiendo una base de hace 2 años. Es que ahí me parece que queda desacomodada la oposición, porque ¿cuál era el mecanismo que vi históricamente entre peronistas y radicales, peronistas con el PRO? Digo, el oficialismo te mandaba un presupuesto diciendo, che, el presupuesto es 3.8 billones, ¿no? Y la oposición te decía, es 7.2. Bueno, de alguna manera terminaremos negociando por 5. Bueno, ahora eso no pasa. Eso es lo que decís vos. Sí, entonces queda muy desacomodada la oposición. No te doy nada, te dicen. Bueno, es muy complicado. En el tema universitario, la verdad que es un tema muy sensible por lo que vinimos hablando y por lo que están anticipando algunos decanos y algunos rectores de que algunas carreras se empiezan a postergar la inscripción por lo menos hasta febrero. Si yo consigo algo, estamos en octubre, si consigo presupuesto, habilitaré algunos ingresos, pero si no, no tengo personal docente. Sí, no. Y eso teniendo en cuenta que en el balance que hacen adentro de Casas Rosadas, el costo que generó el conflicto con las universidades comparativamente con tal vez los jubilados es mayor. Fue bastante importante. Sí. También es cierto que hizo... te lo sostienen, bueno, se fue un poco diluyendo en las últimas semanas. Recordemos que todavía hay tomas, todavía hay medidas de fuerza. Leí algún colega, creo que era Mauricio Caminos, diciendo que por debajo de la superficie hay negociaciones y que podría haber algún acuerdo, pero no sé cuánto se puede negociar en materia de plata, la verdad que no sé. Y el objetivo es... Una cosa, de todas maneras, dividamos. Una cuestión es el conflicto gremial por la actualización de los salarios docentes y no docentes. Y después está la discusión respecto a los gastos de funcionamiento y lo que se está proyectando de los fondos para el año que viene. Estamos en un escenario que, aparte del gobierno, decide profundizar sobre el conflicto, ¿no? Ayer Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, me parece Alejandro Ciro Álvarez. Así es, insiste en una investiga contra el CIN, los acusa de estar políticamente vinculados al radicalismo. Entonces claramente hay una idea del gobierno de seguir confrontando porque ven que les sirve políticamente o ven porque es la estrategia del gobierno sistemáticamente, pero bueno, eso va a continuar. Bueno, 11 de la mañana con 20 minutos, estamos en orden del día. Como están viendo, hay muchísimas cuestiones para contar, así que bueno, vamos con ella, con Carolina Ramos y la reforma a la ley del DNU. Vino Rodolfo Barra, un histórico de los 90 como funcionario del gobierno de Carlos Menem, como integrante de la Corte, así que bueno, un gran conocedor del derecho administrativo. Procurador del Tesoro. Exactamente. No dejó demasiadas definiciones en cuanto a qué habría que hacer con la ley, habló más en el rol de, bueno, el sistema constitucional, el funcionamiento de los DNU, etcétera. Fue uno de los varios expositores de esta semana. Y hablamos de la reforma de la ley de DNU, un debate que instaló la oposición, esta reforma a la ley 26.122, que es la ley de trámite legislativo, sancionada en el año 2006 durante la presidencia de Cristina Kirchner, que continuó esta semana en su segunda jornada de debate en las comisiones de Asuntos Constitucionales y
peticiones, poderes y reglamento. A ver. En esta primera placa te traje los dos condimentos, ¿no? Por un lado, el tema del dictamen, Pato. Sí. Recordemos que esto viene de un emplazamiento aprobado en el recinto a instancias de Encuentro Federal, que es el bloque de Miguel Pichetto. En ese momento se fijó que iba a haber 3 reuniones de debate y que tenía que haber dictamen el día 30 de octubre, esto es ya la semana que viene. Eso por un lado, y acá en el oficialismo se muestran entre temerosos y también confiados a la vez, porque dicen la oposición no tiene demasiados consensos para llegar a un dictamen único, y hablando con algunos diputados de los bloques también coinciden en que es probable que haya dictámenes fragmentados. Esto no imposibilita que de ahí al recinto se logren los consensos para avanzar con una ley y una reforma posible, no la ideal, que es también otra de las ideas que circulan, ¿no? No vayamos por una reforma quizá tan ambiciosa, sino por los acuerdos que logremos. ¿Por qué se habla de amenaza de veto presidencial? Digo, ¿esto dan por hecho que el paso por el Senado es sencillo o no? No, el propio Milei dijo que si la ley es sancionada la va a vetar. Está bien. Lo dijo pero públicamente. Tiene que pasar por el Senado también. Por supuesto, claro. Sí, pero digo, todo este debate está bajo el manto de esta amenaza. Sí, claro. Dijo que sería una especie de golpe de Estado, Milei. Y hay algo interesante, ¿no? Porque cuando hablas con algunos diputados de la oposición, ¿qué significa plantear debates legislativos sistemáticamente con la posibilidad de un veto presidencial? Hay algo que cruje ahí respecto al vínculo político e institucional entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Es muy difícil, te dicen, y hay que ver cuánto se sostiene en el tiempo, que cada vez que planteamos un proyecto, Milei dice que lo va a vetar. Entonces no hay posibilidad de diálogo. Cualquier cosa que planteemos lo veta, entonces ahí va a empezar. Y hay una carrera contra el tiempo, porque ¿a qué aspira el gobierno? El gobierno dice, en octubre del año que viene la situación va a ser otra porque yo voy a tener un bloque mucho más engrosado y estas cosas no se van a dar porque voy a tener otro número para imponer la cuestión. Sí, no el año que viene, dentro de 2 años. Claro, a partir de diciembre del año que viene. Por eso tenés todo un año más de trabajo legislativo que va a seguir sosteniendo esta misma dinámica. Estoy pensando en octubre del 2025, que falta un año, pero claro, esto no lo modificás hasta diciembre, efectivamente. Sí, el oficialismo, la estrategia es dilatar. Sí, claro. Al menos dilatar este año. Recordemos que el periodo ordinario termina el 30 de noviembre, entonces la apuesta es que el debate se termine diluyendo de alguna manera y patearlo por ahí para el año que viene, ¿no? Esa es un poco la estrategia y reiteramos bajo esta amenaza de veto presidencial. Vamos a recordar cómo es el trámite hoy de los DNU para pasar a ver qué es lo que se quiere modificar. Hoy por hoy, ¿qué es lo que sucede? El Poder Ejecutivo dicta un DNU y ahí tiene 10 días para enviarlo al Congreso. Que el rol del Congreso, en este caso, es el de controlar, ¿no? El Congreso tiene 3 funciones: representar, controlar y legislar. En la de controlar, lo que tiene que controlar es si el DNU se ajusta a las condiciones de necesidad y urgencia, ¿no? Claro. ¿Qué significa esto? Que el DNU es una herramienta excepcional, no debería ser la regla. De hecho, si vos yo pensaba, ¿qué cantidad de DNU está sacando Milei? Pero si vos pones a mirarte las comparación con años anteriores y presidentes anteriores, no es tanta. No. Me sorprendió, pero no es tanta Cristina la cantidad de Cristina también tenía pocas, pero Menem tuvo muchas, Kirchner tuvo muchos. Depende del momento histórico que te toque gestionar también, ¿no? Por supuesto. No tengo presente los de Duhalde, que fueron momentos muy complicados. Pero lo cierto es que los DNU están pensados para situaciones de urgencia y excepcionales. Uno que estaba muy justificado, y esto te lo decían todos, era la declaración de la emergencia y de la cuarentena. Por supuesto, durante la pandemia, porque el Congreso no estaba funcionando. Ahora el Congreso está en pleno funcionamiento, de ahí el cuestionamiento de la oposición de por qué avanza por DNU con determinadas cuestiones. Bueno, el DNU más cuestionado siempre por la oposición más dura, al menos, es el 70, que ahí todavía Unión por la Patria no consigue los votos para terminar de anularlo, ¿no? Y el otro dato, perdóname, histórico, es que nunca un oficialismo como el de Milei llegó al gobierno con tan pocos recursos en materia parlamentaria, que te obligan a recurrir a la herramienta del DNU. Nunca nadie tuvo un bloque tan chico en diputados o senadores. Exacto, y consecuencia de eso es que Milei sufre el primer DNU rechazado en la historia, que fue el DNU que asignó fondos extraordinarios a la CIDE. Pero volviendo a cómo es el trámite, Pato. Sí, volviendo a cómo es el trámite, lo hacemos a este repaso en un ratito. Seguimos. Son las 11:26, ella es Carolina Ramos, estamos con María Caferata, esto es Orden del Día y ya venimos.
noche tan inolvidable para todos. Estaba con su hija. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Tu antecesora fue Gabriela Cerruti, sí, también colega, y vos la usaste de referente como para, en tu caso, todo tu caso, hacer todo lo contrario. ¿Cómo querés figurar en Wikipedia? Bueno, allá lejos ese tiempo. No, en Wikipedia ya estás, así que... Bueno, exactamente la hora 11 de la mañana con 32 minutos, mañana de viernes. Enseguida estamos con Carolina Ramos y más sobre todo lo que está pasando con el DNU. Les recordamos que acá por DTV está esta noche a las 19, tarde-noche, en Bajo Recinto, nota de nuestro compañero José Di Mauro con Julio Cobos. La verdad,
vi algún anticipo, nota interesante, y el mismo José estuvo hablando con Manuel Adorni en Casa Rosada, así que bueno, eso lo vamos a ver próximamente, ¿eh? Repito, todo en DTV. Y ahora 11:33 más de Ramos. Sí, vamos a retomar lo que habíamos dejado en el bloque anterior. Estábamos hablando de las propuestas para reformar la ley de DNU, que es el gran debate que está dando la Cámara junto con el de presupuesto y un debate que le interesa sobre todo a la oposición. Estamos explicando cómo es hoy el trámite de los DNU. Decíamos que una vez que el Ejecutivo dicta un DNU, tiene 10 días para enviarlo al Congreso. Y ahí el DNU es girado a la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, esta bicameral compuesta por 8 diputados y 8 senadores, que el carácter de permanente no es que está porque sí la palabra, sino porque es una bicameral que funciona todo el año, incluso en momentos de receso, porque se supone que para controlar no hay vacaciones, ¿no? El Congreso vos que respondés tiene a todo, Ramos, a vos te pregunto seguro, me tiro al agua. Decime, ¿en qué bicameral asumió Pichetto estos días? En la mixta revisora de cuentas. Está, ¿ves? ¿Viste? Sí. Va. Que ¿viste? Es la que justamente recibe los informes de la AGN. Pichetto es ex auditor general. Revisora de cuentas, yo tenía la duda, ¿viste? Bueno, sí. Aumento de sueldo para Ramos, podemos seguir, Ramos, dale. Me puse nerviosa cuando... ¿Viste? Pero bueno, dale, por suerte lo pudimos sortear. Bien. Dale. Vamos a la próxima placa entonces. Dale. El DNU es girado a la bicameral de trámite legislativo y ahí la bicameral tiene 10 días hábiles para expedirse sobre la validez o invalidez del DNU. Esto es importante. No es que el Congreso evalúa el contenido de los DNU, sino que evalúa si se ajusta a los requisitos constitucionales que son los de necesidad y urgencia. No se mete en la letra chica si está bien o mal que el DNU diga tal cosa en cuanto al contenido, sino si correspondía o no, si es legal, ejemplo. si es constitucional, exactamente. Si la bicameral dictamina, el debate pasa a cualquiera de los dos recintos, a diputados o a Senado. Y si no dictamina, que es lo que pasa, te diría en el 90% de los casos, la bicameral no llega a dictaminar en estos 10 días hábiles que establece la ley. Si eso no pasa, los recintos quedan habilitados para tratar el DNU de oficio, que es lo que pasó con el DNU 70 y también el de inteligencia, ¿no? Y perdóname, Barra, ¿no hizo una defensa enfática de este DNU? Decís que no tanto, ¿no? No, que no dio demasiadas explicaciones en cuanto a qué habría que hacer, me parece, ¿no? Barra ahí fue muy sucinto en materia de decir qué es lo que dice la ley 26.122, no dice ni que tiene que haber plazos, ni dice que tiene que el Congreso tiene que aprobar los DNUs. Eso fue lo único más contundente que dijo en una, digámoslo, en un plenario de exposiciones, de comisiones que hubo exposiciones, que la gran mayoría de los abogados, constitucionalistas y politólogas que hubo, yo escuché, la mayoría recomendaba reformar esta ley y sostenía casi todos que tenía que haber plazos. Sí, porque acá, en definitiva, a ver, corríjanme, pero me parece que hay una disputa entre cuáles son las atribuciones del Congreso y cuáles las atribuciones del Ejecutivo, ¿no? Para que el Ejecutivo resigne algo, ¿viste? Es muy complicado. Sí, esto es ponerle límites al presidente de turno, no solo a Milei, sino a los que vengan, ¿no? Por supuesto. Bien, vamos a la siguiente placa y acá ya nos metemos en los temas más espinosos, ¿no? Hoy por hoy, para rechazar un DNU definitivamente, necesita el voto negativo de ambas cámaras. Por eso es que el Congreso solamente una vez en la historia rechazó un DNU, que fue el de inteligencia. Hay un informe muy interesante de la Universidad Austral que muestra que hasta ese momento solo había habido 7 rechazos parciales, o sea, de una sola cámara, pero nunca había habido de las dos, hasta que se rechaza, como decía, el DNU de asignación de fondos para la CIDE. En cambio, para ratificar hoy un DNU, es decir, que quede firme, se necesita el voto afirmativo de una sola Cámara. Y aún así, si el Congreso tampoco se pronuncia, si se produce un silencio legislativo, está dando su aval tácito, o sea, la sanción ficta. ¿Qué quiere decir? Que si el Congreso nunca trata un DNU, igual sigue firme, exactamente. Y ahora vamos a las propuestas de modificación, y acá te puse entre paréntesis reforma posible, porque es lo que te dicen en los bloques dialoguistas, ¿no? Por ahí no podemos ir por la reforma ideal, pero el proyecto que junte más votos va a ser el que salga, ¿no? De todos los que hay, porque después lo vamos a ver, hay más de una decena de proyectos presentados sobre el tema. Una de las propuestas, pero no todos están de acuerdo, insisto, es que los DNU tengan
o se rijan, mejor dicho, por el mismo criterio que una ley. O sea, a la inversa de lo que sucede hoy. Que quede firme si lo aprueban las dos cámaras, o sea, para validar las dos cámaras, hoy es solo una, o sea, como una ley, ¿no? Que necesita el aval de las dos cámaras, pero para que se rechace, que sea rechazado por una sola, ¿no? Yo, perdóname, más te escucho, antes le había escuchado a María, y más estoy convencido de que el Ejecutivo y Milei van a tener más interés en vetar esto que en vetar el aumento de los jubilados o las universidades. Coincido plenamente, claro. Coincido plenamente, es un debate que no le gusta nada al oficialismo. Y yo digo, se van a poner a embarcarse 50, se ponen nerviosos, entendible. Sí, absolutamente. A ningún ejecutivo le gusta. No, esto, a ningún ejecutivo, sí. Exactamente. Entonces, decía, mismo criterio que una ley, es una de las propuestas, ¿no? Aprobación por las dos cámaras y rechazo por una sola. Una de las que dice, no, esto no corresponde, es Carla Carrizo, que es diputada del flamante bloque Democracia para Siempre y tiene un proyecto propio. ¿Qué es lo que dice Carla Carrizo? Que si una oposición consigue una mayoría circunstancial en una cámara, te rechaza todo. Te rechaza todos los DNU y la gobernabilidad se complica. Ese es el argumento que pone Carrizo, que por ahí ella termine firmando su propio dictamen. Veremos qué es lo que sucede, ¿no? En un ratito viene María Cafferata con ficha limpia, que me parece, por lo que le escuché a algunos radicales con peluca, también les interesa muchísimo el tema de ficha limpia. Bueno, seguimos. Seguimos, ya faltan poquitas placas. No, dale. La otra, digamos, propuesta de modificación es lo que decía María del plazo. Si bien no está muy claro si van a ser 60, 90, 120 días, hay varias propuestas para que sean de 120, ¿esto qué quiere decir? Que no va a existir más esta sanción ficta. Si el Congreso no trata el DNU en ese lapso, pierde efecto, o sea, queda automáticamente anulado. Acá lo que te dicen desde el oficialismo es, esto es imposible, porque si un presidente dicta muchos DNU, se te genera un cuello de botella y te traba el Congreso, porque el Congreso estaría obligado permanentemente a expedirse sobre los DNU. Bueno, lo que te dicen en la oposición es, y bueno, que el Congreso trabaje, ¿no? Claro. Que cumpla su rol de control y que se ponga a evaluar cada DNU una vez que ingresan, ¿no? Pero bueno, yo diría que el plazo, el tema de poner plazos, hay bastante consenso. Algunas voces disidentes, como la de Juan Manuel López, que por ahí se resisten un poco desde la coalición cívica a fijar un plazo, pero es otro de los puntos que está en discusión. Y te agrego un tercero, que es la prohibición de decretos análogos. ¿Esto qué significa? Que si un DNU queda rechazado, ya sea porque... No me podés mandar otro igual. Exactamente, no podés insistir con otro igual. Sería, lo creo yo, una novedad, pero bueno, lo están evaluando también. No sé si ha pasado, no recuerdo, no sé, exactamente. No sé. Y vamos rápidamente, así le damos lugar a María, con los proyectos presentados. Hay muchísimos, decía, más de 10 y de distintos bloques. De la UCR tenés de Carla Carrizo, bueno, y Fernando Carvajal, que... bueno, ya no forma parte más del bloque UCR, deberíamos moverlo a el bloque nuevo. Después de Encuentro Federal hay proyectos de Margarita Stolbizer, Oscar Agos Carreño, Mónica Fein y Ricardo López Murphy. De Unión por la Patria también hay dos, Mónica Litza y Roberto Mirabella. Y por último tenemos el de Juan Manuel López de la Coalición Cívica, uno de Sergio Acevedo, que es del bloque por Santa Cruz, y uno sí del jefe del bloque nuevo, Pablo Juliano, Democracia para Siempre. Reiteramos, Pato, para cerrar el tema, 30 de octubre tiene que haber dictamen porque así se aprobó en el emplazamiento, así que vamos a ver si finalmente, como todo indica, va a haber dictámenes separados en la oposición. Cafferata, te pregunto a vos y también si tiene algún dato Ramos antes de meternos en ficha limpia. Lo que dijo Diego Giuliano, ¿fue una voz en el desierto? Pablo Juliano. No, Giuliano, digo, el diputado por Santa Fe, ex ministro de Transportes y presidente del Frente Renovador, que dijo, nosotros estamos para la unidad. Si la unidad cruje, si se pelean, vamos a ver qué hacemos. ¿Escuchaste algo más de eso? Sí, el masismo por ahora está tratando de posicionarse por afuera de una interna que ven que es fundamentalmente entre Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof, más allá de quien ostenta la interna, es Ricardo Quintela. Y recordemos que por ahora el Frente Renovador viene sosteniendo una alianza con la Cámpora y con Cristina, y esa alianza, como dicen todos,
sigue muy consolidada, que más habla muy seguido tanto con Máximo como Sí. con Cristina, y vos hablás con algunos que te dicen, bueno, tal vez un poco Axel Kicillof se anticipó Sí, a totalmente. una pelea, pero de momento no van a sentar postura porque No, pero no se van a ir lo de están Unión viendo por la un poco Patria por afuera. tampoco. No se van Está a... bien. No, al menos no sabemos nadie me ha nada. dicho a mí que tienen pensado pero irse a Unión por la Giuliano dijo, Patria. a mí me llamó la atención, por eso digo, no se repitió mucho, una nota, él dijo, ahora, si cruje la unidad de Unión por la Patria, veremos, dijo él, por eso. Sí, pero en principio Sí. es muy probable que el Yo Frente coincido. Renovador llame a votar por Cristina Fernández de Kirchner. Recordemos Ayer que... salió Sebastián Galmarini a pegarle al padre, porque el Pato Galmarini dijo que votaba a Quintela. Así que se armó, claro. No sabés, nota de media hora. La interna llega hasta Nota de niveles media hora. familiares. Familias. Claro. Exactamente. Bueno, muy peronista Así que todo. bueno, sí, totalmente. Bueno. No, y lo otro, Caferata, ¿sabes por Lo qué? sabía. Porque ayer lo escuché a Lisandro Nieri diciendo a favor de Ficha. Yo que Ficha Limpia lo tenía medio un tema medio guardado, lo tenía. Y Lisandro Nieri, el radical, Sí. que está con De Cornejo. Loredo, diciendo a favor, hemos acordado esto con el gobierno, es la agenda que viene. Tanto Sí. entusiasmo. Es Sí. la agenda que viene, quedan un mes. Por eso. Porque recordemos que Ficha Limpia es una reforma electoral que se puede tratar solamente este año. Ya el año que viene no se ¿viste? puede tratar, porque en años electorales no se puede llevar a cabo reformas electorales. Entonces, y el gobierno nacional siempre dijo que Ficha Limpia con la boleta única de papel eran sus dos leyes electorales que sí o sí iban a sancionar este año. Se sancionó boleta única de papel y Ficha Claro. Limpia en esa sesión Por nunca eso. se trató. Y ahí se abre una discusión de dimes y diretes sobre por qué el gobierno nacional no quiso impulsar Ficha Limpia. Y depende a quién le pregunte. Ay, por eso Nieri a lo mejor insiste con esto. A ver. A ver, vos tenés que Ficha Limpia tuvo dictamen y ahora si quieren los repasamos para ver qué es lo que dice. Ya hace varias semanas es un dictamen que está basado en un proyecto de Silvia Los Penatos que tuvo firma del PRO, de La Libertad Avanza, del radicalismo y de Paula Modeo de Creo. Ahora, en la sesión que se iba a tratar con boleta única no se trata. Vos tenés acá un proyecto, esto lo decimos siempre, que es una ley que tiene nombre y apellido, que es Cristina Fernández Kirchner. Cristina Fernández Kirchner, cuando sale este dictamen, ni se pensaba que podía ser candidata a presidenta del PJ, que ahora se está encaminando a ocupar ese lugar, porque no hay muchas dudas de que vaya a ganar la interna con Quintela. Que dicho sea de paso, la elección que va a tener la presidencia del PJ es el 17 de noviembre. ¿Qué va a pasar 4 días antes? Casación se va a expedir Claro. sobre la causa vialidad que tiene para ver si confirma, y todos te están anticipando que va a confirmar la condena de 6 años contra Cristina Fernández de Kirchner. Si eso sucede y spoileamos un poco el proyecto, Cristina no podría ser candidata. Claro. ¿Y qué es lo que se está hablando hoy por hoy, aparte de la presidencia del PJ? De que sea la cabeza de lista para diputados Claro. nacionales para la provincia de Buenos Aires el año que viene. Si la Ficha Limpia se convirtiera en ley, Cristina Fernández de Kirchner no podría ser candidata el año que viene en el caso de que Casación, como todos sus voceros están anticipando en algunos medios, confirma la Tengo condena. una nebulosa. ¿Esto Sí. pasó por el Senado o no todavía, no? No pasó ni por diputados. Por eso no, ya sé. Pero Bien. estoy pensando, para que se convierta esto en ley, debería pasar por el Senado, Sí. que es una montaña un poco más difícil de escalar, digo, para el Sí. oficialismo. Por eso digo. Por eso Sí, preguntaba. por eso Pero sí, lo que vos estamos decís es al caer fundamental. del fin del año ordinario. Y bueno, si el presidente se ve obligado a convocar a extraordinarias porque no llega a sancionar el presupuesto, que en realidad es el principal interés del gobierno, bueno, veremos si también incluye el tema de Ficha Limpia. Esto lo dice Nieri, muy efusivo, después de la reunión que tuvieron de Loredo, él y otros diputados con el gobierno el miércoles, creo que fue la reunión. Sí, ¿no? porque Así de que sí. vuelta, esto es un Claro, proyecto que, de a ver, ellos, claro. la bandera siempre fue de Silvia Los Penato Sí. y del PRO, hay que decirlo, que Sí, lo sí, viene sí, impulsando hace ya casi 10 años, me Sí, parece, me Los acuerdo. Penato, pero el radicalismo, la coalición cívica, todo el ex Juntos por el Cambio se embandera con la Ficha Limpia. Y un poco la Libertad Avanza se sube a ese tren y le da impulso a modo de gesto para con sus aliados esporádicos. Ahora, no se empezó a tratar y hay que ver, también
hay un juego con los tiempos. Se está prestando mucha atención a lo que va a pasar el 13 de noviembre con la condena, porque de vuelta están todos pensando en términos de si Cristina va a ser candidata o no va a ser candidata. Y ahora, bueno, vamos a repasar un poco la ley porque estoy diciendo lo que digo. ¿Qué es lo que dice el dictamen? Vamos a la próxima placa. Te digo, es muy bueno para Cristina si la prohíben, en términos políticos, me parece. La verdad, me parece que sí, en serio te digo. Pero bueno, sí, generalmente pasa eso. Pero bueno, nada. Hay que ver, porque si la proscripción, que es lo que está malo denunciando en el términos peronismo. concretos, pero en términos de reposicionamiento político, que te prohíban ser candidata, te suma, me parece. Y te ahorrás tener que competir. En todo caso, lo que te dirían el cristinismo es, no nos preocupa porque tenemos los votos, en todo caso. Y hay, viste que están empezando a circular muchas encuestas últimamente, a Cristina la miden siempre, pero que miden muy bien en la provincia de Buenos Aires. La victimizás, me parece, con este proyecto. Claro. Pero bueno. A ver, si vos hacemos un poco de memoria, el año pasado, cuando aparece todo el operativo clamor por la candidatura de Cristina a la presidencia, el argumento que sostenían desde el Instituto Pate era que no iba a ser candidata porque el momento que anunciaba su candidatura iba a llegar la iban a procesar, no le iban a procesar, la iban a condenar. Y después iba a llegar a la Corte Suprema e ibas a estar a la expectativa sistemáticamente de si podía o no podía candidatearse. Está muy presente la experiencia de Brasil con la candidatura de Lula, que iba a ser candidato y lo terminan metiendo preso, que es 1 o 2 meses antes de que se lleve a cabo. Y tiene que ceder al número 2, que pierde por poco. Bueno, entonces, Caferata, vamos con más preguntas. A ver, ¿qué es lo que sostiene el dictamen? Básicamente prohíbe la candidatura a cargos públicos de las personas condenadas por delitos de corrupción. Esto se establece sin condena firme, pero con doble conforme. Es decir, que si casación, la Cámara de Casación confirma condena, a partir de ese momento ya se aplica la prohibición para candidatearse. Acá forma parte de toda una discusión con algunos sectores del peronismo, incluso, que decían, perfecto, llevemos a cabo ficha limpia, pero que sea con sentencia firme con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que todas las instancias se cubran por la defensa del principio de inocencia. Eso en principio. Y después tenías otros sectores adentro de la Libertad Avanza que te llegaban a decir, no, con una sola condena es suficiente, y algunos hablaban hasta de procesamiento, que se aplicara un poco una cláusula que te prohíbe candidatearte. Al final se termina resolviendo esto que proponía los Penatos, que era lo que conseguía mayor consenso. No es la Corte Suprema, pero tampoco es una primera condena. Entonces se resuelve de esta forma. Bueno, ¿qué más sostiene el proyecto? ¿Qué tipo de delitos hablamos de corrupción? ¿De qué tipo de delitos hablamos? Tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, encubrimiento, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, exacciones ilícitas, fraude en perjuicio de la administración pública contemplado... Vamos a la próxima placa. Contemplado. Contemplado. Está. Bueno. Era la última, sí. ¿Y cómo es el mecanismo? Otro paréntesis. Hubo una larga discusión sobre qué delitos entraban, si se acuerdan. Claro. Había, que también delitos contra la integridad sexual, homicidio, había una amplia variedad. Hay más casos de diputados observados o intentos, candidatos por delitos sexuales que por otra cosa, Hay varios casos. En el último año especialmente. Claro, sí. Exactamente, claro. ¿Hasta cuándo? ¿Cómo sería el mecanismo? No es que si vos te condenan nunca más en tu vida vas a poder ser candidato. No. La prohibición para candidatearse va a durar hasta que se revoque la condena o hasta que la terminas de cumplir toda la pena, ¿no? Obviamente, si la revocan puedes volver a candidatearte, si una vez que se termina la pena ya puedes volver a candidatearte. A ver, ¿qué es lo que sostenía además la ley? Porque esto es una reforma de la ley 23.298 que ya incluía previamente otras prohibiciones. Prohibía que se candidatearan el personal de las Fuerzas Armadas, los jueces y funcionarios del Poder Judicial, y esto que fue algo que se incluyó en los últimos 20 años, que fue a las personas procesadas por genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. Lo que se Esto fue después de Patti y de Bussi. Exactamente. Sí. Obviamente, refiriéndose directamente a la dictadura cívico-militar del 76. Ahora, hubo varios, yo lo anticipaba un poco a modo de cierre, vamos a la última placa, porque hubo varios dictámenes que yo traigo 2, el dictamen de Unión por la Patria, que podríamos llamarlo el dictamen de rechazo, pero no es el dictamen de rechazo porque propone una alternativa a una ficha limpia. Dicen, sí, vayamos con ficha limpia, pero como les decía, con condena firme e incluyendo delitos económicos. Condena firme era la postura histórica de Miguel Pichetto. Claro.
Claro, que sea, bueno, hay que ver qué hace Pichetto. Exactamente, yo te vengo a preguntar a vos, Caferata. Sí. No, claro, yo te digo, me la voy a jugar, no creo que lleguemos a... No, mentira, no me la voy a jugar, no me la voy a jugar, porque puede pasar? Nunca se Que sabe, Pichetto por ahí vote, te convocan la sesión que Pichetto vote de acuerdo a lo que siempre dijo y que, por ejemplo, como es un bloque muy heterogéneo, Margarita Stolbizer vote de otra manera, por ejemplo. Una curiosidad de Pichetto, sí, porque esa misma lógica, que es Pichetto institucional y hombre de mayorías y hombre de gobierno, en el debate que se está dando en la reforma de la ley de DNU, en Encuentro Federal te dicen que Pichetto no va a acompañar la reforma de la ley. Por supuesto, tiene razón. En todo caso, va a abstenerse. Dice que no va no quiere dejar sin herramientas al Ejecutivo. Exacto. Y es un proyecto que es de Encuentro Federal, que lo está impulsando Encuentro Federal y que Encuentro Federal se encargó de negociar con el peronismo y acordar con el radicalismo y la coalición cívica para darle empuje. El presidente de ese bloque dice, bueno, en todo caso se abstendrá para no votar en contra, pero que no está muy cómodo. Y después está el dictamen de Fernando Carvajal, ex Unión Cívica Radical, bueno, en realidad sigue integrando la Unión Cívica Radical del partido al menos, que sostenía una ficha limpia con una sola condena, como les decía, y para todos los delitos con más de 3 años de pena. Era muchísimo más amplio y va a ser una ficha limpia un poquito más amplia también. Ramos, queda poco tiempo, pero digo, semana que viene, ¿qué escenario tenés? ¿Más debate por el tema presupuesto? ¿Alguna visita importante? ¿Caputo que van a insistir por Caputo en el peronismo? ¿Qué se sabe? Bueno, si querés, chumeamos la agenda, pero seguramente va a haber más reuniones informativas del presupuesto y estamos a la espera, Pato, de que se convoque al plenario por el tema de aerolíneas. Me parece que ahí está como la mayor expectativa, ¿no? Ver si finalmente el oficialismo consigue las firmas para dictaminar, que para mí todavía está bastante verde ese tema, pero hay una intención de apurar el debate. Un tema por el cual la sociedad no se rasga las vestiduras, pero que es importante, que es que ayer tuvo dictamen el juicio por jurado. Sí. ¿Eso se va a tratar en el recinto antes del 26 de noviembre? Tuvo dictamen, perdón María, te interrumpí. No, iba a ser un chiste, así que vos explicá y yo hago el chiste después. Dale. No, se está hablando de la posibilidad de una sesión todavía no tiene fecha, pero que incluya todos estos dictámenes que están saliendo, ¿no? Juicio por jurado, que me pareció interesante, hablaba con un diputado cordobés que me decía, ojo, porque el juicio por jurado, por supuesto, tiene un costo fiscal. Claro. Me decía que en Córdoba realizar un juicio por jurado sale carísimo. Bueno, acá se desestima, me parece, el tema del régimen penal juvenil porque cuesta 200.000 millones de pesos. Bueno, también, y ahí el gobierno hace la vista gorda, ¿no? Podríamos decir, no están evaluando cuál es el costo fiscal, pero cerrando ese paréntesis, sí, se está evaluando con una sesión con estos temas, ¿no? Juicio por jurados, hay dictamen de reiterancia. Está el dictamen del tema de penas por incendios, hay como temitas ahí, satélites del presupuesto que se están evaluando y ahora sí doy lugar al chiste. No, porque yo lo podía escuchar al compañero Mauricio cantando cuando Pato dijo un tema que no le importa a nadie, indignado porque dice que es clave para la justicia y que a vos solo te importa cuando hay conflicto. Eso es lo que pasa. No decía, entonces, quería hacer el comentario cantando el día de hoy. No, yo no decía que no le importa a nadie, es importante el tema juicio por jurado, pero claro, al lado de cuestiones, viste, qué sé yo, discutir aerolíneas y demás, me parece que la atracción o la intención va por ese lado. Pero yo estoy de acuerdo con vos, Pato, igual. A mí también me critica cantando. Bueno, ahí estamos. María Caferata, muy buen fin de semana. Buen fin de semana. Descanse. Igual, Caro Ramos. Igualmente, buen fin. Ya les conté, pero lo repito, no hay ningún problema. Recordamos hoy Julio Cobos en DTV y el lunes tenemos nota con El Vocero, con Manuel Adorni. Ambas notas a cargo del compañero José Di Mauro. Nada más, gracias, buenas tardes.